Entrevista muy esperada y sabemos que el Espíritu Santo ha tenido tiempo de preparar este bonito momento. Nuestro querido invitado, y hace un rato hablábamos, conocido en nuestra ciudad, en todo Colombia y esperamos que ahora a las naciones. Misioneros Serafín Ávila, bienvenido a Desnudando el Alma en Cristal Parque Radio. Ariana, muy buenos días y buenas tardes, un saludo para todas las personas, para ti, para Cristal Parque. Bueno, pues súper contentos. Como lo dije, hemos estado esperando este momento y le damos gracias a Dios por su vida. Yo desde niña, desde niña no tenía 16 años cuando tuve la oportunidad de conocer la Cruzada Estudiantil y le doy gracias a Dios porque fueron esos primeros momentos de entender la palabra de una manera muy diferente. Yo les quiero contar a nuestros seguidores que Cristal Parque Radio es una radio abierta. Nosotros tenemos aquí un objetivo y es a través de la música llegar a todos los públicos, específicamente a nuestros jóvenes, pero yo siempre le digo a Juana, aquí vamos colados todas las personas que tenemos el alma joven y por eso nace Cristo al Parque Radio como una oportunidad de abrazar a todos, hablando de un Dios amor sin tener en cuenta como la denominación o en qué lugar se congregan, incluso las personas que no se congregan puedan encontrar aquí un espacio donde se sientan abrazados y muy amados, porque finalmente este es el Dios que proclamamos y es un Dios amor. Pero hoy estamos aquí para hablar de este hombre que ha sido papá espiritual de muchas personas, de muchas familias, porque Dios lo ha usado en gran manera. Y entonces contémosles a nuestros seguidores quién es Serafín Ávila. Hola Adriana, pues primero muy complacido estar en Cristal Parque, un saludo cordial para Juan Pablo, para toda la gente que trabaja en este proyecto, que ese proyecto de otra manera pues, busca comunicar a través de un lenguaje, comunicar un mensaje que de pronto ha golpeado nuestras vidas, y es que Jesús se soluciona el corazón del ser humano, cualquiera que esta sea la condición, cualquiera que esta sea la necesidad, o cualquiera que esta sea la forma de identificar. Yo simplemente, yo soy misionero de la Cruzada Profesional de Colombia. Algún día tuve la fortuna de conocer a Jesucristo y que me dio el privilegio también de comunicar a las personas quién es Jesús. Soy misionero de la Cruzada Estudiantil, soy un hombre de 57 años, conocí a Cristo a los 17 años, significa que este año voy a cumplir 40 años de vida cristiana, 40 años de caminar con Jesús. Y muy feliz de poder depender de Dios, saber que Dios está en medio de cada situación y poder todos los días a la presencia de Dios a que nos acompañe en este camino también. Bueno, Serafín, ¿dónde estamos hoy en día? ¿En qué ciudad estás? Bueno, yo actualmente estoy en el municipio de Pasto, aquí en Pasto, con mi esposa. Nosotros somos misioneros actualmente de la Cruzada Estudiantil y dedicamos todo el trabajo de la Cruzada Estudiantil en Cauca, en Nariño, en Tucumán, dirigiendo el cuerpo de misioneros en el distrito de la Cruzada Estudiantil. Y estamos aquí en Pasto, estamos en una hermosa ciudad, una ciudad muy linda, con gente muy linda, y pues estamos aquí agradecidos con Dios en esta hermosa ciudad. ¿Dónde nació Serafín? Bueno, Serafín Ávila nace, yo soy gemelo univitelino, o sea, tengo un hermano idéntico a mí, físicamente somos muy parecidos. Nacimos en Bogotá, soy muy curioso. Yo nací en Bogotá, soy el tercero o cuarto de una familia de seis hermanos. Mi padre era un funcionario público,
era miembro de la Policía Nacional, y mi mamá es una mujer muy luchadora y muy trabajadora que sacó 6 hijos adelante junto con mi papá. Y en Bogotá nosotros, digamos que tuvimos nuestra infancia y allí entonces crecimos, ahí nos educamos, también conocemos a Jesús. ¿Y qué recuerdos tiene de esa infancia? Bueno, yo conocí a Jesús muy joven, ¿no? A los 17 años, pero yo tuve un hermano gemelo y nosotros nacimos en un hogar normal. Solo que de pronto las dificultades naturales de todas las familias, donde hay competencia, donde no se acomodan unos a otros, donde los pegamentos son distintos, donde hay poco diálogo, pues son familias que realmente dejan heridas, muchas de familias, la ausencia de papá, las costumbres, los hábitos. Y yo recuerdo que de niño pues, compartí mucho con mi familia, ¿no? Mucho, vivía con mi hermano gemelo era pues, una pieza fundamental del desarrollo de mi vida. Y, y yo tuve un papá que mi padre llamaba Serafín Ávila, o sea, yo soy el tocayo de mi papá. Y mi papá fue un hombre responsable, pero un hombre también que tuvo que enfrentar muchas necesidades económicas para 6 hijos adelante. Claro. Y pues yo recuerdo de mi infancia pues, cosas como buenas, ¿no? Cosas como positivas, cosas agradables, sobre todo la convivencia familiar. Estudié en un colegio el colegio de la policía, estuve allí, y, y pues yo recuerdo que, pues cosas muy bonitas, yo recuerdo cosas muy bonitas en mi infancia. Y una de las cosas que me llegó a suceder es que a pesar de tener una familia numerosa, a pesar de tener muchos amigos en el colegio, pues yo salí graduado a los 16 años y a los 17 años me fui a trabajar como auxiliar de contabilidad en una empresa. Y allí, pues, empecé mi vida laboral a los 17 años, trabajando ya oficialmente. Cumplimos algunas responsabilidades laborales ya con mi papá. Mi papá, pues, además de ser policía, tenía una fábrica de comestibles, de papa frita, y nosotros, ahí junto con mi hermano y mis hermanas, ayudábamos en esa fábrica. Pero, eh, pero pero pues yo llegué a trabajar en una empresa como auxiliar de contabilidad y ahí empecé mi mundo laboral como oficial. Y es ahí donde conozco a Jesús, donde conozco a Cristo. Pero antes de conocer a Jesús, yo puedo decir que lo que yo sentía o tenía era como mucha soledad, como mucha soledad. A pesar de estar rodeado de mucha gente, tenía mucha soledad. Y yo vine a conocer a Jesús porque alguien me habló de su corazón. Me habló de Jesús y a mí me llamó la atención conocer a Jesús. Yo desde pequeño nací en un lugar normal. Me han hablado de Dios, pero aunque tenía algún concepto de Dios, la verdad no lo conocía. O sea, es como una producción de Dios. Y tenía una imagen, pero me hablaban acerca de Jesús y el tema me gustó. Me gustó. Y yo puedo encontrar en Jesús tal vez lo que, lo que, lo que anhelaba mi corazón, lo que deseaba, yo conocí a Jesús y me enamoré de Jesús. Sí, sí. ¿Y quién fue esa persona que usó Dios para hablarte de? Bueno, eso fue curioso porque yo entré a trabajar en una empresa llamada Fibertri y allí una señora, la sugerente de la empresa, ella tenía una casa de Cruzada en Bogotá, una sede. Entonces ella tenía un contacto con la Cruzada Ciudadana y ella fue la que me habló de eso, una payanesa y Daisy Alegría se llama ella. Ella me habló de Jesús y entonces para un 16 de diciembre de 1982 ella invitó
a un misionero de la Cruzada frente a la despedida del año donde se dieron muchos trabajadores y a la primera novena. Y allí compartieron una película y esta persona habló de Jesús. Quien me hablaba de Jesús era la permanencia, y si tuvo la valentía de hablarme de Jesús. Y la verdad, sí, a pesar de que yo nací en un hogar cristiano, no cristiano, un hogar normal, eh, eh, yo iba a misa, pero yo cuando llegué como a los 14 años de regreso, muchas veces le veía a Dios y sentía que no me escuchaba. Y más bien me sumergí en la universidad y en muchos otros estudios. No me interesaba la fe. Pero cuando me hablaban de Jesús de otra manera, cuando pude encontrar que Jesús puede cambiar la vida, que Jesús era, pues, como, que Jesús tenía los brazos abiertos, que tenía los brazos abiertos para mí, que fue una forma diferente de hablarme de Jesús. Y eso a mí, pues, la verdad me llamó la atención. Este hombre comparte de Jesús allí que es necesario recibir a Jesucristo en el corazón y lo explica de una manera sencilla, que era necesario permitir que Jesús viviera en nuestros corazones. Yo recuerdo que en una butaca blanca, a las 4 de la tarde, yo le invité a Jesús a que viniera a mi vida. Hice la oración que Jesús vivió. Sin embargo, yo no sentí nada, ni experimenté nada, ni sucedió absolutamente nada. Pero yo ese día recibí a Jesús, pero ese día le dije a él que viniera a mi corazón. Nunca entendí que esa oración fuera tan importante. Lo vine a comprender a 2 años o al año de recibir a Cristo. Y luego entonces, después de recibir a Jesús, yo por la noche volví a repetir la oración. Me regalaron un folletico que decía las 4 leyes de la vida espiritual. Y yo lo volví a leer y me gustó el mensaje. Me gustó el mensaje. Y yo volví a hacer la oración porque decía, ¿será que sí entró? ¿Será que no entró a mi corazón? Y bueno, luego me invitaron a un grupo de oración de la Cruzada Estudiantil y empecé a participar. Y allí pude aprender a orar y también vi que estudiaban la Biblia. Y eso fue lo que a mí también me cautivó. Porque los misioneros de la Cruzada empezaron a comunicar quién es Jesús y cómo aplicar la sencilla palabra de Dios al corazón. Y yo recuerdo que yo iba todos los sábados a la reunión y a mí me cautivó eso, que la palabra de Dios me explicara que yo podía orar. Entonces empecé a aprender a orar y yo recuerdo que yo iba a las reuniones de la Cruzada y yo escuchaba hablar de Jesús cuando hablaban de Jesús y me conmoví y yo me ponía a llorar. Yo escuchaba lo que Jesús me era revelar, pero que de pronto conocía historias sagradas, pero como que era lejano, como que era una historia, pero esa historia tomó vida, tomó forma. Y yo me puedo dar cuenta que Jesús era una historia, una fantasía, que Jesús era una persona, y que yo la había ignorado durante mucho tiempo. Y entonces así empecé a conectarme con las cosas de Dios. Y eso pues trajo paz, trajo mejores relaciones en mi familia, mejores relaciones con mis hermanos, mejores relaciones con mis compañeros de trabajo y mejores relaciones con todas las personas. Entonces, eso me pasó, eso me pasó inicialmente. Serafín, ¿recuerdas alguna o cuál es esa palabra de la Biblia que toca tu corazón, que uno dice, esta palabra la llevo puesta desde que tenía 17 años, desde ese momento de ese primer amor? ¿Cuál es esa palabra que tú la mantienes como grabada? En algunas partes se dice la palabra rema. ¿Cuál es esa palabra que tú recuerdas y que está allí siempre presente? Bueno, yo pienso que la Biblia, te cuento que cuando yo comencé a orar, yo ponía una silla al frente del escritorio. Yo le decía a Dios, venga, siéntese y hablemos. Qué lindo. Y entonces yo le hablaba de todas mis cosas y luego tomaba la Biblia para oír a Dios. Y muchas veces lo que yo le decía, Dios me decía cosas diferentes. Es decir, yo le contaba mis problemas y salía Dios hablando de que perdone a mi hermano 70 veces 7. Poco a poco fui conociendo y sincronizándome con Dios y poco a poco la palabra de Dios fue tomando forma en mi vida. Yo recuerdo que y eso es lo que he practicado durante toda la vida, que yo voy a la presencia de Dios a decirle a Él
me siento triste, Dios me consuela. A veces voy lastimado, a veces voy herido, a veces voy triste, derrotado, y Dios entonces me consuela, me fortalece. A veces voy acobardado, Dios me da un corazón valiente. A veces voy confundido, me da claridad. A veces me da corrección la palabra de Dios. Pero hay, en varias épocas de mi vida hay versículos de la Biblia que han quedado en los corazones. Yo pienso que el primer versículo que a mí me cautivó mi corazón fue Juan el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es pensando que Él hizo, que Él no estimó el ser igual a Dios. Él no escatimó nada. Él no se aferró a nada. Se humilla haciéndose hombre. No solo hombre, sino siervo. Y no solo eso, sino obedece. Y entonces, porque de tal forma amó Dios al mundo, que dio a Jesús. De tal manera amó Dios al hombre, que dio a Jesús. Jesús se entregó para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que decida colocar su confianza en él. Y ese versículo durante un buen tiempo me acompañó, me ha venido acompañando, pero he leído otros versículos también que después de ese proceso también han jugado un papel importante. Yo era una persona que tenía dificultades para amar a mí mismo, para tener un concepto claro de mí mismo. Entonces, yo tenía dificultades para relacionarme, dificultades para aceptarme, para sentirme valioso y competente. Y más adelante, unos años después, un versículo que fue bandera para mí fue Isaías 49. Isaías 49, a mí me parece que es una fotografía, Isaías 43 y 49, que es una fotografía de lo que soy yo. Que así dice el Señor. Así dice el Señor, tu creador. Yo te creé a ti, oh Israel. Yo te formé, oh Jacob. Jacob de Israel, oh, yo te formé, Serafín. Yo te creé, Serafín. No temas, yo estoy contigo. Yo te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las dificultades, yo estaré contigo. Porque a mis ojos eres de gran estima, que es una gran vida. Entonces, este pasaje tomó una fuerza en mi corazón cuando descubrí quién era Serafín para Dios. Entonces, cuando yo descubrí que Dios ama a Serafín, recibí el paz a Serafín. Cuando yo descubrí que Dios amaba a Serafín, independiente de sus pecados, de sus dificultades, que Dios descubrí que amaba a Serafín, entonces lo mínimo que puedo hacer es amar a Serafín. Y yo empecé a verle como Dios me veía, no solo como Dios me veía, sino a actuar como lo que Dios quería. Entonces, caminar con Jesús y descubrirme fue también sanar mi corazón y cambiar la imagen que tenía de mí mismo, cambiar la imagen que tenía de Serafín. Qué bello ser. Y mejorar el concepto que tenía de mi propia vida. Bueno, yo quiero invitarlos para que en este momento hagamos un break comercial. Sí, está rico el cafecito, ¿cierto, Serafín? No, y es café especial, de los cafés especiales que existen no solo en el Huila, sino también en Nariño. Y vamos a hablar un poco acerca de ese tema si quieres. Vamos a hacer el break comercial y volvemos nuevamente desnudando el alma de Serafín Ávila, un personaje muy amado en la región del Huila y muchísimas personas de verdad que te recordamos con especial cariño porque además de alguna manera pionero en ese tiempo aún no era tan abierto el tema de las iglesias cristianas y con siempre ese amor de papá recibías a las personas y por eso yo creo que es ese recuerdo bonito que tienen. Hoy, bueno, cuando supimos que te íbamos a entrevistar, varias personas de esos hijos espirituales dicen, wow, fue mi papá espiritual. Y la verdad es un hombre que siempre ha tenido esa oportunidad de abrazar a todos. Entonces, vamos a hablar un poco de esos recuerdos de Neiva y de esos recuerdos que marcaron el alma de muchas personas. Así que los invito para que sigan conectados aquí en Cristo al Parque Radio, desnudando el alma de Serafín Ávila.
¿Tiene dudas de la calidad del agua que consume o vende? ¿De los alimentos que consume o vende? ¿Y de los suelos que usa para sus cultivos? En el laboratorio Agualinsu le tenemos la respuesta. En el laboratorio Agualinsu realizamos análisis físico-químico y microbiológico de agua potable y residual, alimentos y suelos. Comuníquese con nosotros al 318-716-4015 o al fijo 871-6282 en la calle 13, número 610. Le aseguramos resultados ágiles y confiables. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. Cigarrería La Rosa, donde encuentras lo que buscas a precios imbatibles. Todo lo relacionado en enlatados, congelados, dulces, galletas, repostería, cafetería, cigarrillos, licores y mucho más. Ubícanos en la calle séptima, número 309, Centro, Neiva, Huila. O haz tus domicilios al 871-0021 o 871-0034 o al celular 322-433-4787. Cigarrería La Rosa. Quédate en casa. Ven y disfruta en el merendero La Brisa los mega combos. Combo Club, 2 Club Sándwich, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900. Combo favorito, una mazorquita de pollo, una mazorquita de res y 2 gaseosas por solo 22.900. Te esperamos, merendero La Brisa. ¿Quieres renovar los espacios de casa y de tu oficina y no sabes cómo? En Diseño Interior encontrarás las mejores ideas y entornos para mejorar la imagen y dar notoriedad a tus espacios. Visítenos en la carrera séptima número 1821 en la ciudad de Neiva o comunícate al 315-228-1424 o al 875-3097. Para Diseño Interior es importante la imagen y renovación de tus espacios. Claudia Olave, Diseño Interior. ¿Deseas establecerte legalmente en los Estados Unidos, pero no sabes cómo? Inmigración al Día es una compañía de abogados de inmigración cuyo propósito es trabajar por el bienestar de la comunidad hispana. Descubre cómo puedes hacer realidad tus sueños llamando al 864-626-0974. Recuerda, 864-626-0974, para que un excelente grupo de abogados expertos te asesoren sin costo. Hemos regresado nuevamente con Serafín Ávila. Estábamos hablando un poco de su recorrido por diferentes ciudades del país. Y quiero preguntarte en este momento, bueno, antes invitar a todos nuestros oyentes para que conozcan un poco más cómo pueden escucharnos en Cristo al Parque Radio. Cristo al Parque Radio nace, como les comenté, para los jóvenes, pero en este momento tenemos una programación muy bonita desde las 6 de la mañana. Si aún no han bajado la aplicación por Play Store, pueden bajarla. Y desde las 6 de la mañana tenemos una palabra de vida de uno de nuestros sacerdotes. Luego al mediodía, a la 1 de la tarde, tenemos una pequeña palabra también que se llama Floreciendo en el Jardín del Maestro, de nuestra querida Angélica Torres. Y a las 6 de la tarde, uno de los pastores también de la región también nos desatan una palabra. El resto tenemos todo el tiempo música de alabanza, de adoración con los mejores artistas, y esta entrevista Desnudando el Alma a las 5 de la tarde, que la pueden estar siguiendo a través de nuestras redes sociales, Cristo al Parque por Facebook Live. Entonces hablemos un poco, bueno, primero, ¿cómo fue ese llamado? Porque empezar desde muy joven a ser conquistado por Cristo. ¿Cómo descubres esa misión y cómo descubres ese llamado y dispuesto a caminar? Porque los misioneros van de ciudad en ciudad
y creo que, no sé, pues yo sé que estás en este momento en Pasto, que estuviste en Neiva, pero no conozco un poco del recorrido, entonces sería lindo que pudiéramos escuchar un poco acerca de este proceso de misionero. Yo después de conocer a Jesús y enamorarme de Jesús, pues participaba de la cruzada estudiantil y allí nos forman como líderes. O sea, lo importante es, en la cruzada yo aprendí la teoterapia, conocer la teoterapia y la formación que nos dan en la cruzada estudiantil y los adiestramientos que realizamos dentro de la cruzada. Y yo era estudiante de la Universidad Nacional y también eh, trabajaba en una empresa primero como auxiliar de contabilidad y luego como contador de esa empresa. Y yo ahí entonces trabajaba y hacía la cruzada y participaba en la universidad. Y en esos adiestramientos, eh, pues uno va conociendo de Dios y después de como de 4 o 5 años de involucramiento en la cruzada, eh, Dios, eh, Dios en esos diferentes retiros, sobre todo en el Redil, empezó a hablar en mi corazón. Pero eso no fue que habló un día. Yo creo que Dios durante como los 8 meses estuvo hablándome de esto y, y yo tomé la decisión un día de renunciar a la universidad, de renunciar al trabajo y de ir a la misión, ir a las naciones, de ir donde me enviaran a predicar de Cristo. Yo ya tenía un grupo de oración, ya había formado un grupo de oración y ya tenía el aislamiento CF1, CF2 y CF3 en la cruzada estudiantil. Y entonces tomé la decisión. Lo bonito de esa decisión cuando nos hicieron el desafío, yo pasé la carta de renuncia y esa noche en Bogotá yo recuerdo que el doctor Néstor Chamorro, que fuera el fundador de la cruzada estudiantil, dirigió una reunión y yo pasé allá a orar. Me puse de rodillas y cuando yo abrí mis ojos tuve una sorpresa muy bonita, porque la persona que estaba junto a mí era una amiga de 5 años atrás que conocí en un avistamiento y se llama Magali. Y Magali, yo volteé a mirarla y le dije, Magali, ¿qué haces aquí? Me dijo, lo mismo que tú. Y entonces la abracé, ella estaba llorando, yo también, estábamos tomando una decisión de vida y era servir a Jesús. Yo entendí que servir a Jesucristo implicaba dedicar mi vida a Él. Uno de los sueños que mi papá me dio era que yo tenía que tener mucho dinero para no tener tantas necesidades como tuvimos en el hogar. Y mi papá tenía esperanzas en que los gemelos iban a ser muy prósperos económicamente, iban a ayudar al resto de la familia y que la capacitación y la característica que él nos veía era esa. Entonces yo entendía que servir a Jesús era renunciar probablemente a lo que muchas personas colocan como objetivo fundamental de vida y es conseguir muchas posesiones y muchas riquezas y fama y nombre, qué sé yo. Pero yo sabía que era otro objetivo y que mi vida la iba a dedicar a eso. Y fui consciente de eso. Fui consciente que yo en la cruzada no me iba a volver rico, sino que era a volverme rico, pero teniendo discípulos, rico sirviéndole a Dios, rico para comunicar lo que en mi corazón estaba sucediendo. Y entonces yo me fui a hacer el curso de misionero y en ese curso estaba Magali. Y Magali me pareció la chica más bonita, pero yo tenía un objetivo más importante, servir a Jesús. Servir a Jesús. La pelada me gustó, me fascinó, me gustaba. Yo decía, esa es la misionera más linda. Y me gustaba compartir, estudiar con ella y todo. Y resulta que nos asignaron y el líder que nos vio cuando nos asignaron a Zipaquirá, que era comenzar de cero la obra en Zipaquirá, y nos mandó a 3 misioneros, y él vio que Magali estaba muy cercana a Serafín y me la quitó. Entonces me quedé con la otra misionera, y al cabo del tiempo me encontré con Magali, y ocurre la tragedia. Bueno, después de estar nos mandan de Zipaquirá, yo salgo trasladado a Madrid, Cundinamarca, a Faca, y empecé a trabajar en Cundinamarca y me nombraron misionero junto con Magali. Nos pusieron a trabajar juntos y manejar un equipo de misioneros locales. Luego viene la tragedia de Armero
y nosotros nos envían como misioneros, ya teníamos bueno, yo me casé con Magali y teníamos un hijo. Yo recuerdo que nuestro hijo estaba muy pequeñito, tenía apenas meses, y sucede la catástrofe del Nevado del Ruiz en Armero. Y el Líbano era el punto, tanto el Líbano como Ibagué se convirtieron en unos sitios importantes para el apoyo de toda esta gente, y a nosotros nos mandaron allá. O sea, eso fue en noviembre, diciembre. En enero estábamos nosotros trabajando en el Líbano, básicamente por la restauración, consolación de toda la gente que sufre la pérdida de vidas humanas y la pérdida de sus seres queridos y económico. Bueno, eso fue un drama tremendo. Y al año, ahí estando en el Líbano, yo recuerdo que a mí me llevaron a Neiva. Fue el primer encuentro con Neiva. El primer encuentro con Neiva es muy querido. ¿Por qué? ¿Por qué cuento todo esto? Porque pues Dios empezó a formarnos, no solo como miembros de la cruzada, sino como líderes, sino luego como misioneros. Y no éramos inexpertos, aprendíamos unas cosas. En el campo uno aprende muchas cosas. Y a nosotros nos invitó el líder, o sea, vio el trabajo que estábamos haciendo en el Líbano, pero nos llevó a Neiva. Y recuerdo que yo estuve en Neiva, me pareció una tierra hermosa, caliente. Como bogotano, pues me llamó la atención ese calorcito de allá. Pero pues había un ministerio pequeñito. Y el líder empezó a decir, yo necesito una pareja para Neiva. Pero no decía en concreto absolutamente nada. Decía en concreto absolutamente nada. Y así pasó. Y cada vez que nos veíamos en Ibagué decía, necesito una pareja para Neiva. Yo vine a entender el mensaje que él me estaba diciendo como a los 8 meses. ¿Por qué? Porque pues yo no sabía las condiciones de la cruzada en Neiva y cómo estaban las cosas aquí. Y yo tenía un ministerio bueno en el Líbano. Y le dije, ¿usted quiere que...? Yo le pregunté, le dije, líder, ¿quiere que yo me vaya para Neiva? Me dijo, ¿estarías dispuesto? Dije, lo que usted diga. Dije yo. Y me asignaron a Neiva. Cuando nosotros llegamos a Neiva, llegamos con Magali, con nuestro hijo. La cruzada quedaba en la Quinta, en pleno centro. Y la verdad, pues, hicimos la primera reunión. Yo todo entusiasmado con la reunión porque yo acababa de dejar nosotros no pudimos salir inmediatamente para el Líbano, nos trasladaban porque no tenían el líder para recibir el Líbano. Y en el Líbano había más o menos unas 150 personas involucradas. Y nosotros llegamos a Neiva y la primera reunión habían 3 personas. 3 personas. Entonces hicimos un esfuerzo porque había un muchacho que estaba ahí, un misionero, y le dijimos, llame a toda la gente involucrada y que llega el nuevo líder y con los nuevos líderes y no sé qué. Y la siguiente reunión fueron 4 personas. Entonces nos dimos cuenta que en Neiva la realidad era que habían 4 personas. Y una señora estaba muy entusiasmada. Y yo recuerdo que yo fui a Neiva y a los 8 días fui la primera vez a conocer, fue la reunión de 3 personas. Y luego de los 8 días regresé a Neiva y la señora que estaba más entusiasmada había fallecido. Wow. Entonces nosotros comenzamos un ministerio con 4 o 5 personas. Y empezamos, ahí nos tocó creer. Y yo sé que fue muy duro, muy difícil. Y en ese momento me digan, como tú lo dices, Adrianito, no estaba abierto a ese tipo de lenguaje y a ese tipo de comunicación de la palabra de Dios, como hoy en día la gente está más abierta y se le habla de la Biblia con toda libertad, con todas las circunstancias. Pero ahí fue Dios trayendo personas y nosotros evangelizamos, pastoreamos, hacemos grupos de oración y con ese pequeño trabajo se empezó a discipular. Se empezó un proceso de discipular y de formar. Entonces, discipulamos y formamos. Y empezamos a formar y a discipular y la cruzada fue creciendo. Este proceso no fue de la noche a la mañana. Ahí había mucha necesidad de Dios. Yo recuerdo que una de las cosas que me quedó en la cabeza fue el Valle de las Tristezas y cómo de pronto Neiva fue influido por la depresión. Y cómo muchas personas han caído en la depresión. Y entonces
poco a poco con las mismas personas y con la palabra de Dios, uno va aprendiendo las características, digamos, de los pobladores de esa tierra. Y fue a aprender y fue a servir, fue a aprender y fue a servir. En muchas cosas nos equivocamos, pero teníamos en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios y el deseo de servir a las personas. Nuestro llamado ya fue fortalecido, muy fortalecido. Y yo recuerdo que tuvimos dificultades económicas durante no un día, durante muchos meses. Pero Dios nos fue respaldando, nos fue ayudando, y hubo gente que se fue disponiendo a servir a Dios, capacitándose, aprendiendo. Y yo también fui cometiendo errores, pero también fui madurando, fui aprendiendo, pero había una cosa en el corazón, eso era la vocación de servir. La vocación de servir, lo que hemos aprendido, y así comenzamos con Neiva. ¿Cuánto tiempo estuviste en Neiva? Nosotros estuvimos inicialmente como 4 o 5 años. Y en esa época, nosotros hicimos 2 periodos en Neiva. En ese periodo yo recuerdo que apenas logramos consolidar un distrito, y yo decía una sede, mejor dicho, y media sede, porque la otra no se desprendía, o sea, no lográbamos sacarla, era una sede y media, que era en el norte, en Cándido, y no lográbamos sacarla porque la gente se nos venía a la sede principal, nosotros tratando de que se fueran para allá y formar otra sede. Teníamos 2 sedes realmente, y pues nos trasladaron y duramos 4 años por fuera, y a los 4 años nos regresan a Neiva, nos trasladan de nuevo a Neiva, que es otro periodo distinto. Y yo pienso que en nosotros duramos como 6, 7 años la primera vez que estuvimos en Neiva, y ahí se inició el cumpleaños de Jesús. Yo recuerdo el cumpleaños de Jesús, cómo se inició, dónde lo celebramos, dónde lo celebramos por primera vez, cómo fue tan duro el cumpleaños de Jesús, y también cómo despegó el cumpleaños de Jesús en Neiva, cómo despegó. Bueno, pues es el momento de hacer una segunda pausa comercial. Yo quiero agradecer muchísimo este regalo, y hoy que hablamos del cumpleaños del Señor Jesús, yo creo que muchísima gente ha tenido la oportunidad de experimentar la Navidad, entre comillas, desde otro punto de vista, y haber tenido la posibilidad de abrir brecha. Fue realmente una osadía, y se necesitaba mucho compromiso y muchas ganas de servir a Cristo, como lo ha hecho esta pareja tan bella, a la que pues esperamos también volver a ver en Neiva. Y bueno, yo los invito entonces para que hagamos este break comercial y sigamos hablando un poco, y hablemos un poco después de este break comercial del cumpleaños del Señor Jesús y de algunos términos que usaste que de pronto para mucha gente no es conocido, pero que sería lindo que pudiéramos edificar y hablar un poco de esta forma de crecimiento dentro de la cruzada estudiantil y profesional. Así que los invito para que hagamos este corte y ya regresamos nuevamente aquí, Desnudando el Alma, de Serafín Ávila. Ven y disfruta en el Merendero Las Brisas los mega combos: combo dúo, hamburguesa Neiva Lloro, hamburguesa barbacoa, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Combo dupla, 2 choriperros americanos, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Te esperamos, Merenderos La Brisa. Protege tu hogar y empresa de tanta inseguridad y delincuencia que abunda en estos días. Cuídalo remotamente y en tiempo real desde cualquier lugar del mundo a través de tu celular. Obsérvalos y escúchalos mediante sistemas de videovigilancia con audio incorporado. Activa luces, alarmas y mensajes de voz disuasivos y recibe alarmas y notificaciones en tu teléfono. Somos Innova Seguridad. Soluciones integrales en seguridad, expertos en venta e instalaciones de equipos y sistemas de videovigilancia, alarmas, sensores, cercas eléctricas, control de acceso y seguridad
seguridad para piscinas. Somos distribuidores autorizados de High Vision, líder mundial en equipo de videovigilancia. Visítanos en nuestras redes sociales o en la carrera quinta, número 518, Neiva. ¿Tiene dudas sobre si tiene COVID, sobre la paternidad de su hijo o su médico le ordenó cualquier examen clínico de prevención, rutina o tratamiento? En la IPS, Laboratorio Clínico Especializado María Gisela Ramírez Manrique, con los mejores equipos, el mejor servicio y los mejores precios. Lo atenderemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Comuníquese con nosotros al 318-716-4008 o al fijo 864-3405. Ubícanos en la calle 18, número 639, contiguo a la Clínica de Fracturas. También contamos con servicio a domicilio. Hey, ¿planeando salir de vacaciones? La agencia operadora de turismo Fénix tiene los mejores planes turísticos en el desierto de la Tatacoa, Termales de Rivera, Manos de Gigante, Cueva del Tigre en Yaguará, San Agustín y mucho más del Huila. Ven a vivenciar con senderismo, aviturismo, astronomía, lugares mágicos, llenos de misterio y diversión. Llámenos al 313-377-3455, 313-377-3455 en Villavieja, Huila. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. A ti que te gusta todo lo diferente, ha llegado a Florencia helado tailandés artesanal bien hecho. Los helados artesanales tienen mucha fruta. Prepáralo con la fruta favorita, la que más quieras. Visítanos en el Centro Comercial Gran Plaza. Helado artesanal, servicio a domicilio, 311-356-2525. Visítanos en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso. ¿Corres peligro en tu país de origen por tu pensamiento político, la defensa del medio ambiente o por profesar tu fe? Descubre junto al equipo de Inmigración al Día, oficina del abogado Andrés Rivas, cómo podrías adelantar tu proceso de asilo para que puedas establecerte de manera segura aquí en los Estados Unidos. Marca ahora el 864-626-0974 y descubre tus posibilidades migratorias. Recuerda, 864-626-0974. Bueno, y regresamos nuevamente desnudando el alma de Serafín Ávila, misionero de la Cruzada Estudiantil y Profesional. Y hay unos términos que me gustaría que explicáramos un poquito, y usaste un término que se llama teoterapia, redil. Hablemos un poco de la teoterapia, que es exclusiva de la Cruzada Estudiantil, y contémosles un poco a nuestros seguidores de qué se trata la teoterapia. Bueno, la Cruzada Estudiantil es un movimiento cristiano que a través de Néstor Chamorro nace en Colombia y forma un liderazgo. Y la teoterapia ha sido fundamental. Teo es Dios, terapia, tratamiento. Y es el tratamiento que Dios le da al hombre. No es la psicología aplicada a la Biblia, no es psicología a la Biblia, pero sí es el cómo superar los conflictos de la personalidad, cómo superar el rechazo, cómo conocer a Papá Dios, los sencillos, como nosotros lo llamamos de la teoterapia, cómo Dios llega al hombre y cómo me ha revelado el corazón, cómo ser sano, sanidad interior, no ser sano de las desviaciones sexuales, sano de la irritabilidad. Entonces, los sencillos, como la teoterapia es el tratamiento de Dios, aplicar la palabra de Dios a una necesidad particular, ya sea de un grupo o de una persona. La teoterapia que podemos dar en los matrimonios. Entonces, el modelo, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, en la Biblia no, en la Cruzada no nos hemos especializado de pronto a ser los teólogos, pero sí
a aplicar la palabra de Dios a la necesidad de las personas y que ésta se vuelva real o revelacional, sea revelado en mi corazón y entonces se obtengan unos resultados que a la postre las personas lo puedan ver en su vida y en su diario caminar. Entonces, la teoterapia surge en 1982 en la Cruzada Estudiantil y hoy es una herramienta fundamental donde está el alma, el cuerpo y el espíritu. El hombre fue diseñado por Dios y la Biblia lo deja muy claramente. Cuerpo, alma y espíritu. Somos seres que tenemos 3 dimensiones y a las 3 dimensiones Dios quiere tratarlas. No somos solo espíritu, no solo somos alma, ni somos tampoco solo cuerpo. Y Dios quiere que tengamos una soberanía sobre las 3 áreas y que las 3 áreas crezcamos integralmente. Entonces, la Cruzada ha estudiado la teoterapia y ha venido enseñando la teoterapia, el tratamiento de Dios al alma, el tratamiento de Dios en las 3 dimensiones del ser, cuerpo, alma y espíritu. Básicamente, digamos que esa es la teoterapia y la teoterapia es una herramienta fundamental, sobre todo la teoterapia nos ha servido mucho para llegar a muchos países del mundo con este lenguaje de la teoterapia y con una respuesta mucho más efectiva a la necesidad de las personas. ¿En cuántos países está ya la Cruzada? Bueno, la Cruzada ha llegado hasta 52 países, solo que la pandemia nos ha permitido lo mismo, como tener que, pues ya hemos llegado a 52 países con gente colombiana, con misioneros colombianos y con misioneros nativos de algunos países que han sido ganados y que hoy son parte también del ministerio de la Cruzada. La Cruzada es un cuerpo de más o menos 1.200 misioneros en diferentes partes. Serafín, estábamos hablando del cumpleaños del Señor Jesús. ¿Cómo nace esta idea? ¿Qué significado tiene? Y bueno, ¿cómo ha trascendido en la historia de la Cruzada Estudiantil y de todas las personas que han tenido ese primer contacto? Porque muchas veces las personas van al cumpleaños del Señor Jesús y no saben nada de la Cruzada, sino que simplemente aceptan una invitación a hacer un evento bonito para Jesús en Navidad. Bueno, y el cumpleaños de Jesús realmente no es un evento, pero la gente lo ve como un evento. Es un homenaje de nada para celebrar el cumpleaños de Jesús. Bueno, creo que estamos teniendo un poquito de problemas de audio. Se te va la voz. El cumpleaños, ahí está como mejor, ya la recuperamos. Sí. Bueno, el cumpleaños de Jesús surge, yo no sé, yo creo que hace como unos 35 años, 30 años, más o menos en el cumpleaños de Jesús. El cumpleaños de Jesús surge primero como una celebración en homenaje en diciembre a Jesucristo. Jesús nació, está vivo y cada año cumple un año. Entonces el primer dilema fue decir, ¿cuándo cumple años Jesús? Es que no importa cuándo los cumple, pero los cumple. De hecho, históricamente se dice una y tradicionalmente se dice una fecha, se dice otra fecha. Hay unos que lo celebran el 16, otros el 24, otros el 25 de diciembre, otros el 6 de enero, en otras otros en mayo. Lo más importante no es la fecha, sino celebrar el cumpleaños. Nosotros vimos que la ocasión más hermosa para celebrar el cumpleaños de Jesús son estos chamorros, y fue hacerlo en diciembre. En diferentes ciudades. Recuerdo que en Neiva nosotros llegamos a celebrar el cumpleaños de Jesús con las primeras personas. Hicimos todo un despliegue para el cumpleaños de Jesús, porque en Bogotá lo hemos celebrado, en Líbano y en muchas partes. Recuerdo que fui al Coliseo, me contraté una orquesta y la verdad fueron como 17 personas. Eso fue un fracaso completo del cumpleaños de Jesús. Hicimos el cumpleaños de Jesús, la satisfacción de celebrar el cumpleaños de Jesús y el objetivo era celebrarlo a él, dar un homenaje, rendirle un homenaje, y así nació el cumpleaños de Jesús.
de Jesús que hicimos fuera de la sede fue en el Coliseo y fueron 17 o 18. La, la, la orquesta de mayor calidad, me llamaba una orquesta muy famosa en Colombia, pero en Neiva, la Chéverísima, que era la orquesta. La invitamos, pero eso pues no funcionó. No funcionó. Celebramos el Copado de Jesús y empezamos a celebrarlo. Celebrándolo. Y yo recuerdo que fuimos a este coliseo, al primer coliseo de basquetbol, allá donde fue el equipo La Planadora, y empezamos a hacer el Copado de Jesús allí, hasta que nos llenó en 2.000 personas. Fuimos comunicando, particularmente en Neiva, el objetivo era comunicar quién era Jesús y celebrar un homenaje a Jesús, con un mensaje dramatizado, con unas acciones, con recrear el mensaje de Jesucristo a las personas y llamar la atención que en diciembre era el tiempo de reconciliación, el tiempo de pedir perdón, por orar por familias. Y digamos que en eso se constituyó y se ha venido fortaleciendo el Copado de Jesús. Hoy el Copado de Jesús se celebra en muchas partes del mundo y en muchas ciudades del mundo. Y es un homenaje a Jesús en diciembre. Es volver el corazón, es reconocer que nació en un pesebre y que puede nacer en el pesebre de nuestro corazón. De esa manera, el Copado de Jesús fue tomando forma en Neiva y hoy en día pues mucha gente participa y en el Copado de Jesús suceden cosas muy lindas. Muchos corazones son sanados, muchas personas llegan allí y dicen, yo no sé qué me pasa, pero empiezo a llorar. Yo recuerdo que en Neiva pasó una cosa muy particular. La persona en X parte me buscó porque decía, él estaba muy triste, decepcionado, estaba herido, y su esposa también, pero pues, yo recuerdo que ninguno de los dos, uno no quería hacer absolutamente nada. Y yo a punto los invité al Copado de Jesús, pero no creí que ninguno fuera a ir. Lo interesante fue que ellos fueron y entraron por la tribuna occidental y cada uno entró por una tribuna completamente distinta y no sabía que uno estaba allí por el otro. Y recuerdo que en el tiempo de oración, entonces dijimos a todo el mundo, bueno, busque su familia, abrácese, pídale perdón, bueno, ese tiempo de oración, que él vio que todo el mundo se abrazaba y él estaba solo. Miraba para todos los lados y había una mujer que también estaba sola y era la mujer de él. Él vio a la esposa y se fue donde estaba y la esposa lo vio a él. Se abrazaron juntos, se pidieron perdón y esa noche regresaron a su casa. Yo digo, ¿quién provoca eso? Eso no lo provoca ni Serafín, ni lo provoca una persona. Eso lo provoca Dios mismo en el corazón de las personas. Ese es el Copado de Jesús. Homenaje a Jesús, pero donde Jesús realmente nos sorprende a nosotros. Detalles como la restauración, el amor, la sanidad, el consuelo. El Copado de Jesús, la gente lo ve como un evento, pero realmente es una celebración que hace la cruzada en homenaje a Jesús, donde invita no solo a todos los miembros de la cruzada de la ciudad, sino a sus familiares, a sus amigos y a otras personas más. Así de fácil es el Copado de Jesús, como se puede definir, y como lo hemos venido celebrando, y aún en la pandemia lo hemos venido celebrando, y ya virtualmente, pero podemos celebrar. Serafín, pues nos das un testimonio bonito, pero quisiera que nos pudieras contar algún milagro sobrenatural. Bueno, sabemos que el estar vivos es un milagro, el servirle a Dios es un milagro, pero me gustaría que nos contaras, así como este episodio sucede en un cumpleaños del Señor Jesús, en la vida de Serafín, algún testimonio que quieras contarnos de esos tiempos quizás de aflicción o de alegría, porque sabemos que es a través de los testimonios y en la cruzada fue donde yo aprendí que uno tiene que dar testimonio de todo lo que Dios hace en la vida de uno. Es motivante realmente, y para muchas personas que hoy nos están siguiendo, y de paso hacerles la invitación para que bajen la aplicación por Play Store, pero también para que nos sigan a través de las redes sociales
como Facebook, estamos Cristo al Parque es nuestra cuenta en Facebook y encuentran toda la información nuestra programación a las 5 de la tarde Desnudando el Alma. Por Instagram estamos como Cristo al Parque Radio y a través de nuestra aplicación por Play Store Cristo al Parque. Y tenemos un número de WhatsApp que nos gusta tener la posibilidad de poder premiar a nuestros seguidores y hacemos constantemente sorteos de diferentes anunciadores para que pues también nos sigan y les permitan a otras personas compartir. Entonces el teléfono es 317-212-7788 y si quieren quedar inscritos en algunos de nuestros sorteos, entonces es solamente bajar la aplicación, tomar un pantallazo y mandarnos al WhatsApp la forma como nos están escuchando o a través de nuestra página www.cristoalparqueradio. Entonces, cuéntanos el testimonio. Muchos los testimonios, pero pues hay uno particularmente que sucedió en Neiva que ha marcado nuestra vida. Fue muy, muy significativo para nosotros como cuando sucedió la guerra del Irak por allá. Nosotros vivíamos en la toma y teníamos la y mi esposa quedó embarazada y teníamos un viaje al Redil. ¿El Redil qué es? Ya que me lo preguntaste, el Redil es un sitio donde nosotros espirituales que hay en y al mar. Y Magali tenía que salir con un grupo de señoras desde Neiva el Redil y tenía ese fin de semana una programación, pero teníamos nuestro segundo embarazo y nosotros pues Anita se sentía muy, muy golpeada por ese embarazo. Yo recuerdo que estaba haciendo unos informes de la cruzada y duré como hasta las 11, 12 de la noche y terminé, los mandé a Ibagué, pero entonces yo me fui a Taxis Verdes, que quedaba 24 horas ahí en la séptima, a dejar el sobre y cuando regresé yo encontré a Magali en la cama y encontré que yo la levanté, oré por ella y ella tenía mucho dolor en su vientre. Oramos. Recuerdo que esa misma noche, esa misma madrugada, yo tomé la Biblia, oramos, ella poco a poco se calmó. Vieron como la 1 o 2 de la mañana allí. Y yo recuerdo que Dios me habló claramente en un pasaje, dándome una promesa. Y yo descansé en esa promesa. Ella descansó, pero a las 5 de la mañana ella ya me despertó. Muy mal, yo llamé a una médico que era amiga nuestra. El esposo me dijo, no la mueva y llévemela al consultorio. Y entonces yo no la moví, la llevé y le hicieron una ecografía y una ecografía mostró un desprendimiento de placenta de 20 centímetros. Y la buena noticia que me dieron fue que el feto está bien, de eso se recupera de una placenta previa oclusiva. No importa, pero yo no entendía qué era eso. Cuando el médico a las 2 semanas ella me dijo no la mueva, está en la cama y yo la dejé en la cama, ella se movía de la cama, ella se sentía bien o yo la veía bien, pues ella se paraba y empezaba a manchar. Entonces ese tema a las 2 semanas me dijo otra ecografía, se recuperó, pero está la placenta previa oclusiva. Entonces yo sabía qué era eso y el ginecólogo me explicó y me dijo, mire, resulta que el cordón umbilical y el feto se ubicaron fue en el cuello del útero. Y eso es muy complicado. Eso es riesgo, ya tiene que estar en la cama. Entonces nosotros, pues, ignorantemente, pues nosotros orábamos. Ella se sentía bien, se iba a parar. Así que todo el tiempo de embarazo Magali hubo, cada vez que usábamos levantarla de la cama, con muchas amenazas de aborto. Yo me aprendí el medicamento y daba el medicamento que tiene para esos tiempos de crisis. Recuerdo un día que ella dijo, ay, yo estoy cansada en esta casa, en este cuarto, y yo le dije, ¿quieres bajar? Y como que yo estaba animado a bajarla, y ella también
Le dijo, sí, bájame. Entonces yo la cogí en los brazos, la bajé, Superman, pues papá. Y se sentó en una sillita. Y en un minuto me dijo, papi. Ya estaba ella complicada con la amenaza de agua. Levantarla, darle el medicamento y dejarla quietica. Es como que aprendimos todo eso. Magali, pues nosotros celebramos un cumpleaños de Jesús. Ese de básquetbol. Está cayéndose otra vez el audio. Ajá. Otra vez el audio. Celebramos un cumpleaños de Jesús un 7 de diciembre. Yo recuerdo que del estadio ese de básquetbol que queda en la séptima. Y ella lo escuchó por radio, lo transmitimos por radio. Luego nos quedamos solos y el 12 de diciembre entra en una crisis muy fuerte de ella. Y yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Le da el medicamento y ella pegó. Y ahí se complica. A lo último llegan los discípulos, yo llamo a una ambulancia, nos fuimos para el Seguro Social. Y yo recuerdo que ella presentó todos los síntomas de una persona antes de morir. O sea, no solo que se debrota, no solo lo de las uñas, no solo lo de la boca, sino el control del esqueleto. Cuando llegó el tipo de la ambulancia, se quedó abajo diciendo que baje. Yo le dije, una persona le dijo, no, es que está muy mal, suba. Y cuando él ve a Magali, ese señor... Claro, yo no sabía todo eso. La sacamos, la metimos en la camilla. Yo llego a la clínica y le dije al médico todo lo que había ocurrido. Y el médico dijo, sí, señor, sálgase. Y entonces Magali dijo que yo había exagerado las cosas. Le dice a ella, párese, ya se va a parar y se cae. La meten inmediatamente en cirugía. Inmediatamente piden sangre. Yo recuerdo que una bacterióloga llegaron una discípula, una pediatra, también, llegaron varios médicos o personas de la cruzada. Y la bacterióloga era la que manejaba el banco de sangre en el hospital. Nos trajeron varios soldados para donar sangre, pero yo recuerdo que me sacaron sangre y ella me llamó aparte, me dijo, dígame la verdad porque nosotros necesitamos sangre de su esposa y usted el mismo tipo de sangre, pero necesitamos, y me hizo toda una investigación de mi sangre y todo, y le aplicaron de mi sangre a ella. ¿Y qué pasa? Resulta que en cirugía dijo, el médico lo último que me dijo fue, el feto ya murió, vamos a ver qué podemos hacer por él. Murió. Había como 4 discípulos y yo me fui para un rincón a llorar. Y yo recuerdo que me puse a llorar, yo le dije, Señor, usted me dijo esto. Y recordé la promesa cuando ella se cayó. La promesa era muy sencilla. Dios me hablaba de mis hijos. Y yo tenía un solo hijo. Entonces yo dije, no, pues si tú me hablaste de mis hijos, porque me... Le dije, Señor, tú me dices... Estaba muy conmocionada. Los que llegaron al distrito, uno de ellos se quedó conmigo en el distrito y los demás se fueron conmigo para la clínica. Y ahí llegaron, pues, yo repito, los otros que eran parte de la cruzada. Y entraban y corrían. Y yo recuerdo que salí muy desconsolados. Y algo que sucedió y nos cuentan es como al año, era que alguien le había dado cita de edificación a una... Y ella la partió, pero ella pues, o sea, tenía un problema matrimonial, le ayudó y todo, pero ella no se involucró a la cruzada. Y cuando vio a Magali decía, yo conozco a esta señora, pero no recordaba. Nos cuenta que la niña la sacaron y la niña le responde. Lo bueno fue que el ginecólogo que la trató le había dado un tratamiento para madurar los pulmones. La niña nace como sin uñitas, con unas casi sin orejitas. Prematura totalmente. Como mantequillas. Y la niña ni siquiera, sus pulmones reaccionaron bien. La niña la sacaron en una incubadora y viene después Nelson, no me acuerdo que Nelson. Y la niña está completamente bien. Amén. Está bien, ¿no? Serafín, perdóname, tengo que interrumpirte porque ya es tiempo de terminar la entrevista, pero recuerda que quedamos de hacer una pequeña oración para cerrar
Desafortunadamente estamos sujetos a los tiempos, pero bueno, ha sido todo un milagro de amor y estos testimonios son los que activan nuestra fe. Así que hagamos la oración y nos despedimos aquí en Desnudando el Alma de Serafín Ávila. Oh Dios, gracias por cada cosa que nos permite vivir. En ella estás tú y nos ayudas a mejorar y a conocerte y a crecer. Por Cristo al Parque, por Ana, por cada persona que está en sintonía de este programa. Que, Señor, estimule nuestra fe a crecer, a vivir para ti. Claro, de Carolina, la verdad, restaurado. A Magali, salvar a Magali, a Magali y a Carolina. Un milagro muy lindo que me diste a mí. Y por ende, Señor, aumentaste nuestra fe. Que bendigas a Cristo Parque y todo lo que están haciendo en Cristo Parque para que muchos también conozcan eso. Gracias en el nombre de Dios. Amén, amén. Se despide de ustedes en esta tarde Adriana Trujillo Cedeño. Los amamos, los bendecimos. Y nuestro querido misionero Serafín Ávila. Bienvenido, esta siempre será su casa y esperamos seguirlo teniendo con nosotros. Una feliz tarde para todos, Dios los bendiga, los amamos y los bendecimos. Bye bye.